Bueno, el tema de hoy es modelo de referencia OSI, como lo están viendo ahí. Vamos a hacer un análisis. Bueno, voy a esperar para arrancar porque ahí están entrando todos. Estamos más o menos en 36, 37, ¿no, chicos? Sí, más o menos por ahí. Bueno, bueno, falta la mitad. Falta la mitad. Bueno, lo que les decía que vamos a estar viendo nosotros eh, lo que ha sucedido con las redes industriales, lo habíamos adelantado en la primera clase, es que em, la necesidad de comunicar dispositivos de automatización nace inmediatamente que se populariza el PLC, ¿no? Ni bien tenemos un dispositivo programable como un sustituto eh, muy versátil a la lógica dura o a la lógica cableada con relé, inmediatamente surge la necesidad de conectar dispositivos, ¿no? Tal es así que el primer fabricante de PLC, que es Modicon, Modular Controller, justamente, es el que desarrolla, es una empresa estadounidense, Modicon, por supuesto que después fue comprada por Schneider y demás, pero el primer PLC que se conoce como tal es el de Modicom. Entonces ese PLC era una revolución en ese momento porque hasta ahí todo lo visto era lógica cableada, ¿no? Entonces desde ese inicio fue necesario eh, conectar dispositivos. Y acá, en la primera etapa, digamos, vamos a decir, habría que en todo caso buscar si alguien se ha dedicado a escribir un libro de automatización, pero en la primera parte donde prevalece, digamos, nacionalidades, cuidar propiedad intelectual y tenemos sistemas cerrados de automatización, cada uno desarrollaba su propio protocolo de comunicación y su propia tecnología, ¿no? Entonces, ese es el escenario de la primera parte, de los primeros buses, digamos, industriales. Yo les contaba, Siemens desarrolla Cinec L1 para su PLC S5. Recién les hablaba del primero en la historia, que fue el Modicom, de dónde sale. ¿Y por qué lo cito a Modicon? Porque Modicon es el que después va a dar paso a Modbus, ¿sí? Modbus justamente viene de Modicom. Entonces, a ver si tenemos alguna foto. A ver si acá hay una foto. Bueno, fíjense, acá tenemos una foto de estos, de la familia 984, los Modicom, muy antigua, obviamente, y esa familia es adquirida luego por Schneider, ¿no? Y hoy tenemos en Schneider, Modicon, acá tenemos otro PLC de Schneider, esto es Quantum, y van a empezar a surgir una serie de familias. Estos son los TM, los 221, los M340, 580. Bueno, después si quieren en algunos momentos, estos son los 580, estos son los Premium. Bueno, va a haber toda una familia y toda una evolución, pero básicamente nacen en estos controladores, ¿no? Acá tenemos los Quantum. Em,
y Modicon desarrolla Modbus como un protocolo abierto, pero sobre un bus que diferencial, el RS485, que después vamos a profundizar porque va a ser tema de examen. Pero algo completamente distinto estaba sucediendo en, en las universidades, que empezaron a tener la necesidad de conectar computadoras entre sí. Y esto corre en un carril completamente diferente. Son dos mundos completamente distintos. El mundo de la ofimática, ¿sí? Al mundo de las redes industriales, ¿sí? ¿Y qué es lo que termina pasando? Bueno, resulta ser de que la conectividad entre computadoras personales termina explotando, termina siendo mucho más masiva. Esto ya en todo caso requiere un análisis de volumen. Y las redes industriales, por supuesto, no tienen el mismo volumen que las redes ofimáticas. Eh, Se habían hecho intentos por tener, bueno, como yo les decía, buses de protocolos abiertos, eh, pero todavía existía, digamos, lo propietario. Siemens evoluciona a Profibus. Profibus, lo vamos a ver, este conector de color lila. No tengo prendida la cámara. Ahí está. Bueno, me están viendo, ahí está. Buenas tardes a todos. Vamos a grabar esto acá para que se quede. Entonces Recording in aparece, progress. aparece Profibus también sobre una, después vamos a ver inmunidad al ruido, y demás, como es, líneas diferenciales. Pero todavía la cosa no seguía teniendo mucho de propietario en lo industrial. Si bien es cierto que habían protocolos abiertos como Modbus, que hasta el día de hoy sigue siendo súper utilizado, hasta el día de la fecha, eh, hoy desplazado por OPC UA, ya después vamos a hablar de todo eso hacia el final. De hecho, hoy vamos a ver algo súper vigente, que es TSN, ¿no? Que es redes Time Sensitive Networks, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando de eso un poquito, ¿no? Que viene a colación de lo que es el modelo del modelo OSI, ¿no? De toda esta estructura. Entonces tenemos dos mundos, el mundo de la industria y el mundo de la ofimática. El mundo de los buses industriales, eh, al parecer, tiene un fin. ¿Cuándo aparece este fin? Y bueno, aparece cuando los problemas que tiene una red Ethernet, una red, esa es la capa física. Ahora vamos a separar bien los conceptos. Cuando aparece, cuando se solucionan o se mitigan de alguna manera los problemas, que eran problemas para la industria, no para la ofimática, porque las redes Ethernet o la capa física Ethernet no es la única, hay otras redes dentro de la ofimática que no fueron tan exitosas, pero que existieron. Apple tiene sus redes, etcétera, pero la que termina siendo exitosa o imponiéndose en forma general, como capa física, digo, es Ethernet, y como protocolo es TCP/IP. TCP es Transfer Control Protocol barra IP, que es Internet Protocol, que es el protocolo de direccionamiento de dispositivos. Y esa tecnología, Ethernet como capa física, como definición de capa física, y las capas TCP/IP son las que van a em, sentar las bases para que se desarrollen y se organicen toda una infraestructura de red, la famosa infraestructura de red, que luego, por supuesto, se va a extender a lo inalámbrico, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto empieza a tener mucha, por supuesto, relevancia, importancia, todo el mundo lo usa, conecta sus computadoras. Acá también va a pesar la parte analítica,
la parte de la gerencia, bueno, usa programas informáticos como Excel, etcétera. Y por el otro lado vivía la red de los PLC, la red de la automatización, la red de la fábrica, la red de la industria. ¿Y qué es lo que sucedía? Sucedía o sucede que la arquitectura y como para lo que fue diseñado Ethernet o eventualmente la tecnología o la infraestructura de red ofimática es que no fue diseñado para el ámbito industrial, porque no se tuvieron en mente eh, los requerimientos y las limitaciones del entorno industrial. Esta barra de... no la puedo ocultar. La barra de tareas. Bueno, pensé que la podía ocultar. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros entonces tenemos una red súper versátil, con un montón de ventajas, rápida, pero que no la podíamos aplicar directamente a la industria. Entonces, cuando eso se soluciona, ya vamos a ver más adelante cuando veamos real time, cuando eso se soluciona, y vamos a ver otras mejoras más, se mete de lleno en la industria. Entonces nosotros arrancamos este curso formalmente estudiando las redes ofimáticas. ¿Por qué? Porque eso después va a terminar repercutiendo en la red que armemos en una planta, ya sea en una máquina que tiene diversos dispositivos, o cuando integremos nuestra planta, o mejor dicho, toda nuestra infraestructura, para que pueda ser monitorizada inclusive en capas superiores, ¿sí? Entonces, cuando arranca, dicho esto, entonces, viendo en qué momento convergen o eventualmente hay tecnologías que quedan obsoletas, ¿sí? Profibus, hoy, bueno, Profibus, sí prevalece Profinet, inclusive los protocolos, ya vamos a hablar del protocolo con esta, que se están conectando. Entonces, vamos a ver un poquito cómo se arma la infraestructura de red ofimática, qué es lo que es el direccionamiento IP, en toda esta primera parte, estas primeras 7, 8 clases, y luego vamos a tener referencias a lo industrial, por supuesto, y luego sí ya nos vamos a meter de lleno en las redes industriales, ¿sí? Lo cierto es que hoy ustedes, digamos, spoileo un poco la película, ustedes van a instalar hoy un PLC, sea de ABB, sea Allen Bradley, Norteamérica, sea Siemens, Alemania, sea Schneider, Alemania, Francia, Europa, sea Omron, Japón, sea, no sé, Brasil con Altus, Patek con China, de la nacionalidad, de la bandera que ustedes gusten, eh, y va a tener un puerto RJ45. Va a tener un puerto RJ45, y eventualmente dentro de las instalaciones vamos a tener que tener conectores para red Ethernet industriales, porque ahí viene otra cuestión, ¿sí? Que yo me tomo licencia para que analizar esto con ustedes. Ahí viene otra cuestión de que, para que ustedes lo piensen, fíjense, si yo les muestro la foto de un S7 1200, por decir un ejemplo, voy a mostrar una foto de un S7 1200, miren, ¿sí? Matías ahí se está conectando gente. Fíjate, fíjense, ¿qué ven acá? ¿Qué conector es este? Esto es un RJ45, perfecto, muy bien. Si yo les muestro, a ver si vemos un 1500. Papá. Sí, allá voy, hijo. Un 1500, a ver, miren. Papá. El 1500, si uno levanta la tapita, a ver si lo podemos ver. Llévalo un ratito, por favor. Ustedes van a ver que tiene, a ver si logro encontrar una foto acá.
A ver esta. Vamos. Bueno, acá lo pueden ver, ¿no? Acá ven el cable verde. Esto es lo que pasa por una cuestión estética, no se ve. Tiene un conector RJ45. Ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Ustedes creen que un conector RJ45 con la patita plástica, es un S5 antiguo, fíjense que eran todos conectores DB9, DB15, etcétera, ¿no? No puedo encontrar una foto por debajo del 1500. Acá vemos, no. Entonces, ¿ustedes creen que ese conector, bueno, acá vemos un switch, un Scalance, ¿eh? ¿Ustedes creen que ese conector es industrial? El conector RJ45, ¿les parece que es industrial? ¿Qué No, piensan? no tiene No. fil. No tiene nada. Ahora vos me decís, che, pero está puesto en un PLC. ¿Y por qué está puesto en un PLC? ¿Por qué Siemens no le quedó más remedio que ponerlo en un PLC? Y bueno, porque es lo que domina vamos a decir, el mercado. ¿Hay formas de conectar RJ45 de manera industrial? Sí, por supuesto, ya lo vamos a ver. Pero quiero poner de manifiesto con este análisis que si fuese por Siemens se hubiese quedado en buses seriales de campo y no con un conector ofimático, porque estamos mezclando dos mundos. Esto era un S5 en la década de los 80, si querés. De hecho, yo tengo uno de estos como reliquia. ¿Estamos? Entonces, y así pueden analizar cualquier tipo de, o conectores propietarios, por ejemplo, a ver si les muestro. Actualmente la gama baja de PLC Delta, creo que este tengo uno también de estos. Fíjense que son conectores mini DIN, acá no tenés RJ45, acá estamos hablando de la gama baja, ¿sí? Ustedes miran, bueno, ¿esto es industrial? Bueno, no es industrial del todo, pero por lo menos es algo que no viene del mundo común, digamos. Acá tenés un Delta que Ethernet no le queda más remedio que tener un puerto RJ45. Entonces, se puede decir que la parte industrial es invadida por la tecnología ofimática, con una red que no es determinística, que tiene un montón de problemas, no porque sea mala, sino porque no fue diseñada para la parte industrial, pero sí tiene muchas cosas deseables, tanto es así que la parte industrial la termina adoptando y se termina ayornando, desarrollando tecnologías y protocolos para poder hacer que funcione bajo los requerimientos de la industria. ¿Cuáles son estos requerimientos? Si te vas a la parte de real time, hard real time, donde necesitas cerrar un lazo de posición entre varios servos que te manejan una máquina envasadora, ¿sí? Que tenés 3, 4, 5, 6, 7, 10 servos. ¿Saben todo lo que es un servo, no? Sí, profe. Bueno, si alguien no sabe, lo explico. Bueno, o lo explico rápidamente. Un servo es un motor, ¿sí? Con un amplificador que es capaz de girar el eje a una determinada posición muy precisa. Se podría decir que es la base de un robot, ¿no? De un mecanismo que te permite hacer movimiento controlado. Es habitual en máquinas envasadoras donde se tienen que avanzar no sé, el material de envase en una determinada posición, hacer un corte, es decir, es prácticamente algo robotizado. Eso es lo más demandante en cuanto a tiempo y en cuanto a determinismo, es decir, que las señales, que los comandos, que las lecturas se muestren al PLC en una cadencia de tiempo que se respeta siempre, ¿sí? Hard real time, porque estamos hablando de que estamos hablando en el orden de los milisegundos, de los nanosegundos, ¿sí? En cambio, las redes Ethernet, si se sumaban usuarios, no se respetaba, no es determinística. ¿Qué significa? Que por ahí si hay una congestión en el bus o hay pérdida de paquete por errores, se tiene que retransmitir. El protocolo TCP te asegura de que no haya errores en la transmisión, entonces si hay colisiones y se pierden paquetes o los paquetes llegan con error en la transmisión, se vuelve a reintentar, se vuelve a retransmitir hasta que el paquete sea recibido sin errores. Y eso
¿Qué hace? Que no sea predecible el tiempo de arribo de la información, es decir, no es determinística. ¿Mm? Profe, Eh, sí, señor. una pregunta. En el tema de los RJ45, Sí, ¿por qué tienen como dos conexiones, tipo A y tipo B? ¿En qué difiere? Y si se eso, puede interconectar también. sí, vos lo que te estás refiriendo son las normas. Las normas, es la norma TIA, eh, a ver, te muestro un dibujito acá. Acá tenés. Si vos tenés dos normas, ¿sí? A ver si vemos acá una mejor. Esta. Tenés la A y la B. La TIA 568A y la B. ¿Sí? Esto es un conector RJ45 y estos son cuatro, cuatro pares, ¿sí? Cuatro pares de hilos trenzados. Ya lo vamos a ver esto en detalle, justamente, ¿no? Entonces, si vos armás un cable recto o directo, ¿sí? Vos en los dos extremos vas a tener la misma norma. O sea, si tenés norma A acá y norma A acá, es un cable recto. ¿Sí? Y en este caso, que de un lado tiene A y del otro lado tiene B, se llama cable cruzado. ¿Cuándo hacía falta el cable cruzado? Cuando vos conectabas un dispositivo intermediario, por ejemplo, con un switch a una computadora o cuando querías armar una LAN entre dos computadoras. Por ejemplo, si vos decías, che, tengo dos computadoras y quiero pasar datos entre ellas y las dos tienen placas de red RJ45, bueno, entonces tenía que armar un cable cruzado. Eso hoy ya no es necesario porque las placas de red modernas tienen un protocolo que se llama MDX que automáticamente detecta si el dispositivo al cual vos te estás conectando es un dispositivo, un end device o es un dispositivo intermediario y se autoajusta, digamos. Entonces ya no hace falta armar un cable cruzado. Hoy vos en la industria, si tenés que armar un cable de este tipo, yo por ejemplo lo armo siempre que me hace falta, lo armo de los dos extremos de la misma manera, con la misma norma y ya está. Si te referías a A y B en este sentido. Ahora, si te referís a A y B, en las fases A y B, señales diferenciales, ya lo vamos a hablar más adelante. ¿Está respondida la pregunta? Sí, profe, era justamente eso porque estábamos haciendo todos los cables Ethernet para el Wi-Fi de todas las computadoras y estaba haciendo todos con el tipo B. No sé si difería en algo hacer el tipo B, tipo A, por eso No, venía. no. Vos elegí el que vos quieras. Ya vamos a ver que como son cables trenzados, ¿sí? Cada par tiene un número de vueltas, de twister, diferente para cada color. Eso está normalizado. Por eso se llama UTP. UTP, ese cable UTP que ustedes tanto escuchan es Unsealed Twisted Pair. Unsealed significa que no está mallado, que no tiene apantallamiento para interferencias. Podemos ver los diferentes tipos de interferencias. Y Twisted Pair porque es par trenzado. Y el que esté trenzado, el que esté torsionado, digamos, y que tenga una determinada cantidad de torsiones por metro, va a mitigar un problema que es el crosstalk o la diafonía, que lo vamos a ver más adelante. Entonces se empieza a abrir toda una serie de requerimientos, ¿sí? Para permitir que vos trafiques, por decirlo de alguna manera, a una determinada velocidad. ¿Sí? Entonces, eh, por supuesto, los 12 megabits del Profibus o el Modbus Plus, qué sé yo, en 1.5 megabits y tal, queda totalmente sobrepasado con las tecnologías de la capa física de Ethernet. Y por supuesto los drivers son mucho más modernos y demás. ¿Sí? Entonces cuando empieza a explotar esto, entonces bueno, cierro este tema del PLC. Entonces ustedes me dicen, che, pero ahora resulta que tenemos un dispositivo industrial moderno que tiene un conector que era de las computadoras. Entonces, fíjense cómo pasó, ¿no? Bueno, justamente porque han sido tanto las ventas, y otra cosa, que al ser abierto, ¿sí? Al ser abierto y al permitir justamente que haya diferentes fabricantes en cada capa, ya vamos a hablar de las capas, justamente el modelo de referencia, hace que lo adopte todo. Entonces vos te compras hoy una transferencia de un grupo electrógeno, te compras hoy una UPS, ¿sí? Te compras hoy un aire acondicionado, te compras hoy
un lavarropa que vienen con Wi-Fi, o sea que lo podés meter en la LAN. Entonces empezás a meter todos los dispositivos en tu LAN. Entonces interactúas todo. ¿M? Por eso se habla de IoT, Internet of Things, ¿no? Internet de las cosas, que nosotros ahora cuando veamos Packet Tracer vamos a ver cómo las últimas versiones ya traen para que uno pueda plantear redes IoT. Y ahí se deriva un montón de tecnología, ¿no? Se deriva lo que es el Big Data, Data Analysis, ya ahora la- los datos que se cargan en la red no solamente lo producen humanos, sino que lo producen los dispositivos. Se abre un mundo de cosas, ¿no? Que no me voy a meter en eso, salvo que me pregunten ciertas cosas, ¿no? Pero vamos ahora, dejando eso en claro, entonces, como resumen, resulta que ahora tenemos que aprender primero bien la cuestión ofimática. ¿Por qué? Porque es lo que va a dar base a la tecnología actual de conectividad en los dispositivos industriales. Entonces, ¿cuál era el problema que surge o que surgía al diseñar la infraestructura, ¿no? La tecnología Ethernet? ¿Cómo me molesta tener la barra esa de tarea ahí abajo? Bueno, pues no estoy usando el Adobe para reproducir la filmina. Este, bueno, ¿qué es lo que sucedía? Entonces, que yo tenía que separar en capas todo el proceso de manera tal de permitir interoperabilidad entre las diferentes etapas y también por una cuestión lógica, porque al tener toda una pila de funciones diferentes, eh, es muy posible que yo tenga fabricantes y vendors, como se le dice, que hagan dispositivos eh, en ciertas capas, ¿sí? Y después que esos dispositivos sean interoperables, ¿sí? Y para eso se tenía que, digamos, estructurar o armar, y para eso se creó el modelo de referencia, ¿sí? Entonces, eh, la comunicación, como acá lo estamos viendo, involucra muchas funciones que son diferentes. La capa, vamos de abajo para arriba. Eh, por un lado el medio, la capa física, la capa cero, la capa física. La capa física tenés señales eléctricas, medio cobre, ópticas, luz o RF, radiofrecuencia, radio. ¿Sí? Ahí tenés tres medios. ¿Eh? Entonces vos vas a tener vendors con drivers o dispositivos electrónicos para señales eléctricas, que ahí tenés Ethernet, ¿sí? Vas a tener Ethernet pero sobre luz para tener el driver, como es para tener fibra óptica, ¿está bien? ¿Cuál es la principal ventaja de tener fibra óptica respecto del cobre? ¿Cuál es? Si yo mando por fibra óptica, mando información, ¿cuál es la principal ventaja? Velocidad, La, profe. la velocidad. No, que Eh, no hay interferencia No hay electromagnética. interferencia por inducción. Más importante que la velocidad, que por supuesto lo es que al ser un silicio, digamos, no es conductora, digamos, no tenés inducción electromagnética, ni de radiofrecuencia ni electromagnética, porque va por luz. Entonces tiene una alta inmunidad al ruido de la fibra óptica, altísima inmunidad al ruido. Le gana por goleada el cobre. Y después la velocidad, sí, por supuesto, ¿no? Si tenés una fibra monomodo, por supuesto que vas a tener muchísima velocidad, ¿no? Pero sobre todo la tenés porque tenés menos inducción. Vos lo que estábamos viendo para fabricar el UTP, que tenés que hacer el twister, que después tenés que ponerle una malla, tenés que ponerle un fil, una malla, todo eso porque tiene que lidiar básicamente con dos tipos de interferencia. Una son las EMI, las interferencias electromagnéticas, y otras son las RFI, que son interferencias de radiofrecuencia. Y entre sí, el twisted lo que elimina es el crosstalk o la diafonía. Entonces, fíjate vos cómo tiene que pelear el cobre, digamos, cómo tiene que pelear con mitigar, digamos, toda esa problemática. Por supuesto, este tipo de cable UTP superó ampliamente las prestaciones que ofrecía el viejo coaxil. No sé si alguno ha conocido un cable coaxil, ¿sí? Pero por supuesto que ganó por goleada la tecnología, y ya vamos a ver ahora las diferentes categorías de cable UTP y vamos a entender por qué hoy en lo que es medio cobre sigue siendo el estándar, ¿no?
Entonces tenés la capa física que vas a definir. Hoy tenés redes seguras, industriales, de nivel industrial, a nivel industrial. ¿Sí? Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque vos en la industria tenés, te doy un ejemplo, nos pasa todo el tiempo. Tenés un sensor puesto en la parte superior de un tanque, ¿sí? Entonces, eh, no en todos los lugares tenés una escalera que vos te podés ir tranquilamente hasta allá arriba a revisar si le pasa algo al sensor o lo que fuese. Entonces vos hoy con radiofrecuencia, por ejemplo con Bluetooth, ¿sí? Anteriormente existían otras tecnologías, lo vamos a ver, pero podés hacer el commissioning, o sea, diagnosticar, conectarte al dispositivo, ver qué sucede, diagnosticar. Entonces, todo lo que es acceso a zonas inseguras, remotas y demás, si vos tenés dispositivos inalámbricos, agilizás el trabajo, protegés al operario, es decir, tener, ¿y por qué digo segura? Porque hoy el tema de seguridad informática, de hackeo, es súper importante. Entonces, tener protocolos de conectividad seguros sobre Ethernet es muy importante. Un segundo. Em, entonces, tenemos entonces la capa física. Después tenemos la capa de acceso al medio, ¿sí? Entonces, acá empieza eh, a armarse una trama. ¿Qué es una trama? Es una secuencia de bits, ¿sí? Y bytes que van a ir acompañando a la información útil, que es el payload, eh, para asegurar que, por ejemplo, la transmisión o el paquete recibido no contenga errores. Errores, ustedes miran, pero ¿dónde se producen los errores? Bueno, por una interferencia, por un motivo, digamos, ¿cómo es? De rotura de cable o bueno, que el dispositivo tiene algún problema o lo que fuese, yo tengo que tener alguna manera de detectar errores, ¿sí? Es decir, yo mando el paquete y le voy a agregar, ¿sí? Hay diferentes tecnologías, ¿sí? Le voy a agregar información extra a lo que envío para que el receptor, cuando recibe el paquete, pueda tener de alguna manera, chequear de alguna manera que la información que recibió no tiene errores. O si tiene errores, o bien que los pueda reparar, o bien que lo pueda descartar al paquete y enviar un no ACK, un no acknowledge, para que el emisor lo envíe de nuevo a ver si logra evitar el ruido, ¿sí? La interferencia o el error. Entonces, en la capa de acceso al medio, ¿sí? Se empiezan a agregar Profe, por las dudas, me parece que la filmina quedó vieja, o soy yo nomás. ¿por qué vieja? Estamos viendo estas partes de acá, ya llegamos a esta parte. Ah, ok, Quería, perfecto, quería perdón. trabajar. Sí, 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 no, no, no. Entonces, en la capa de acceso al medio vamos a resolver estas cuestiones, ¿sí? Luego tenemos la parte de direccionamiento, ¿sí? Por un lado tenemos eh, lo que es la corrección y detección de errores, y por otro lado tenemos cómo yo hago que la información vaya a un determinado destinatario. Y acá aparece el direccionamiento. Eso es súper importante, lo vamos a ver en la capa, en la capa 3, ¿sí? En la capa 3, que es el direccionamiento. Uno a nivel lógico y otro a nivel físico, ¿sí? A nivel físico es a qué puerto voy a redirigir, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la capa de enlace, la capa 2, ¿sí? Y luego, más arriba en lo que es direccionamiento, vamos a hablar de la capa 3, ¿sí? Donde ahí vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los mecanismos para direccionar la información en una red. ¿Está bien? Porque imagínense que si yo tengo un PLC, ¿sí? Un controlador,
y tengo 3 variadores, ¿sí? Cuando envío una consigna de velocidad, yo tengo que decirle de alguna manera a qué variador quiero que vaya, ¿sí? Tengo que direccionar la información, porque el tipo de red que generalmente vamos a implementar, ¿sí? Es la de tipo bus o la de tipo estrella, donde hay un concentrador, por lo tanto todos están escuchando dentro de ese segmento. Sí, entonces empiezan a ver cosas muy interesantes que ya quiero ser claro en la explicación. Entonces aparecen diferentes, podemos dividir, digamos, todo el proceso que implica la comunicación en diferentes capas, donde en cada capa vas a tener tecnologías, protocolos y dispositivos que cumplen ese rol, pero que además, siguiendo el modelo de referencia, pueden interoperar con los dispositivos que están tanto abajo en la pila como arriba, ¿sí? Por eso vamos a tener que abordar el tema del direccionamiento, del transporte, como les decía, del formato de los datos, cómo presento la información, cómo está codificada, ¿sí? Y cómo las aplicaciones consumen, ¿sí? Esa información, ¿eh? A nivel, la capa más alta es la aplicación, ¿está bien? Entonces, eso dio lugar a el modelo OSI. ¿Sí? OSI. ¿Qué significa OSI? Es Open Standard Interconnect, ¿eh? O estándar abierto de interconexión. Profe, Sí, señor. perdón, no entendí la diferencia entre acceso al medio y enrutamiento. Enrutamiento es que vos tenés que establecer una dirección, ¿sí? Y la parte de acceso al medio es a la que a vos te verifica errores. Ah, Errores, ok. digo, sí, la capa de acceso al medio es la que te va a verificar errores. Ahí, por ejemplo, vas a encontrar lo que es un checksum, una suma de verificación, un CRC. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se arma el paquete, ¿sí? La trama, la famosa trama de Ethernet y el paquete, ¿sí? Cómo se arma el paquete, ¿no? Entonces, el modelo OSI es un modelo de referencia, ¿sí? No es un protocolo concreto, sino que es simplemente como un mapa, ¿sí? En donde yo voy a decir, bueno, a ver, ¿en qué capa estoy? ¿Mm? ¿Qué hace cada capa? ¿Eh? ¿Cuál es la función de cada capa? ¿Cuál es la función de la capa física? Bueno, la función de la capa física es asegurarme que si yo mando bits de este lado, del otro lado se reciban bits, ¿eh? Ya sea por cobre. Ustedes miran, bueno, ¿cómo se arregla la capa física para que ser inmune al ruido? Bueno, ya lo estamos viendo, la capa física puede ser RS485, una línea diferencial, ya vamos a hablar sobre eso, que está diseñada para eliminar la interferencia en modo común, ¿sí? Puede ser un driver de fibra óptica, ¿está bien? Puede ser una antena de radio y ahí podés usar, no sé, Spread Spectrum, podés usar LoRa, bueno, digo, bueno, eso es toda una arquitectura, pero digo, tendría que, la capa física sería la encargada de tener el transceiver, ¿sí? Para que module la señal con alguna tecnología, no sé, con la que ustedes quieran, y que del otro lado tenga un receptor compatible con esa tecnología que sea capaz de devolverle bits a, para que siga el proceso de decodificación y de interpretación. ¿Sí? Eso hace la capa física. ¿Qué hace la capa de enlace? Bueno, la capa de enlace, la capa 2, lo que va a ver, se divide en dos, en LLC y en Logic Link Control y LLA, LLA, ¿sí? Logic Link Control y es decir, que es la mitad de la capa 2 se puede dividir en dos. La que tiene vínculo directo con la capa física y la que se vincula con la capa 3, que es la capa de red. ¿Mm? Y entonces ahí ¿cuál va a ser? ¿Qué es lo que se le agrega ahí? Bueno, lo que decíamos recién, la suma de verificación o el CRC, ¿cómo es? Código de redundancia cíclica. ¿Mm? Y ¿qué es esto? Cuando hablamos de comunicaciones,
siempre estamos interesados no solamente en que llegue la información, sino que llegue bien y que el receptor tenga una manera de determinar si es correcto o no. La forma más rudimentaria que se tiene o que vemos nosotros es, por ejemplo, la paridad. Si yo mando un paquete de 8 bits, todos saben lo que son bits, ¿no? ¿Sí? Un bit es un dígito binario, un 0, un 1, ¿no? Si yo lo agrupo en 8 bits, tengo un byte y eso ya me representa información, ¿no? Les puedo agrupar en Word, etcétera. Entonces, cuando yo envío un byte, que son 8 bits, la forma más rudimentaria es la paridad. Yo cuento cuántos unos tengo o cuántos ceros tengo, dependiendo de lo que quiera, cómo quiera implementarlo, y si esa cantidad es par, agrego un bit más, que es 1, que lo pongo en 1, o si es impar, lo pongo en 0. ¿Sí? Es decir, uso paridad par o paridad impar. Entonces el receptor, cuando recibe el byte, ¿sí? Se fija cuántos unos recibí. Ajá, ¿es un número par o impar? No, es impar. Ajá, ¿y cómo viene la paridad? Impar. Ah, ok, listo. Y ustedes miran, bueno, pero si vos cambiaste 2 bits, bueno, ahí fracasa. Ahí fracasa, no lo va a detectar. Si cambian 2 bits a la vez, no fracasa. Si cambia un solo bit, sí, porque si cambian 2, capaz que vuelva a cambiar la paridad ¿me entienden lo que les digo? Es muy rudimentario. Pero eso es lo que usa, por ejemplo, el RC232 bueno, a ver, las WARD de las computadoras, las primeras WARD, ¿sí? Que era el puerto serie que usaba la PC para conectarse al modem, ¿está bien? Los viejos modem, los primeros modem Hughes que aparecieron a 300 bits por segundo, bueno, usaba la paridad, ¿me entienden? Ustedes me dicen, es súper, digamos, ¿cómo es? Precario, sí, pero es una forma de detectar error, ¿sí? Hay otros protocolos más avanzados que permiten detectar y corregir hasta un bit o 2 bits de error. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué si es tan rudimentario, por qué se implementó y por qué fue útil? Porque vos desde el punto de vista de hardware, con una función AND, una función OR, es muy fácil, es muy rápido, perdón, hacer un chequeo de paridad. Entonces no perdés tanta velocidad. Por supuesto que en esa época las comunicaciones eran bastante lentas comparado a lo que son hoy, ¿no? Y ese fue el primer método de detección de error, ¿no? Después, cuando empezás a enviar mayor cantidad de información, aparece lo que se llama el checksum o la suma de comprobación. ¿Qué es lo que ustedes habrán visto, los que peinan un poco más de ganas? Cuando uno arrancaba una computadora, el chequeo de memoria, ¿no? Que aparecía checksum o error de checksum eventualmente, que era un número en módulo 16 que sumaba todos los bytes enviados y eso debía coincidir. ¿Cuál es la última forma más, dentro de toda la teoría de detección y corrección de errores en transmisiones digitales que se emplea? Es el CRC, el código de redundancia cíclico, ¿sí? Bueno, que tiene todo un algoritmo y es más robusto frente a los errores que lo es un checksum. Entonces ustedes van a ver en la trama Ethernet, donde vos tenés un campo que es CRC, ¿sí? Que es justamente el que acompaña para que el receptor, cuando desempaqueta, cuando las capas superiores desempaquetan la trama, ¿sí? Pueda verificar si se presentaron errores o no. Y en base a eso, ¿sí? Enviar un ACK, un acknowledge al receptor, ¿sí? Porque acá aparece otro problema. Quiero que me sigan. Yo dejo la diapo acá y quiero que vayan razonando conmigo todo lo que está pasando. Yo ahora necesito enviar un gran volumen de información, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo muchos dispositivos en la industria, en la planta, porque tengo que conectar con la parte de gerencia. Tengo un volumen importante de información. Y tengo varios dispositivos que hablan entre sí, ¿sí? No hay un solo maestro y muchos esclavos, ¿sí? Como lo era, por ejemplo,
cuando aparece Modbus, una topología típica era que hubiera un solo maestro. Por supuesto, después vos podés implementar multimaestro, pero lo típico era que vos tuvieras un maestro, que era el PLC, un master, ¿sí? Y muchos slaves, ¿sí? Esclavos. Esa era una arquitectura maestro-esclavo, master-slave, diferente a lo que sucede con la primera implementación de las redes informáticas, donde el modelo es cliente-servidor. Entonces hay un servidor y varios clientes, ¿no? Y ahora, más en la actualidad, vamos a ver el modelo publisher-subscriber, quien publica y quien suscribe, cuando veamos MQTT y tecnologías, vamos a decir, modernas. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo acapararme el canal, no me puedo comprar la calle. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque hay varias personas que quieren usar la calle también. ¿Está? Entonces, no puedo mandar, si tengo un gran volumen de información, no lo puedo mandar de corrido. Tengo que armar paquetes, ¿sí? Con un tamaño máximo. Entonces, si tengo un paquete de datos importante, lo voy a segmentar. ¿De quién se encarga de hacer ese trabajo? De organizar el envío de una información, la capa de transporte, la capa 4, donde aparece uno de los protocolos, que no es el único, que es el TCP, ¿sí? Transfer Control Protocol, o protocolo de control de transferencia. Y ese protocolo es el que se va a encargar de que un volumen grande de información sea seccionado en paquetes suficientemente pequeños para que entre dentro. Es como los contenedores, ¿vieron? Los contenedores para importar o para exportar, bueno, tienen un tamaño finito, ¿no? Entonces, si quiero enviar algo más grande que un contenedor, lo envío en varios contenedores y se ensambla en destino. Bueno, esto es lo mismo. Imagínense que la información es como productos que yo mando dentro de contenedores. El contenedor me define el tamaño máximo de lo que puedo enviar, el payload, ¿sí? El protocolo TCP define un tamaño máximo de payload. Si este tamaño es superado, el protocolo lo divide y lo va enviando de aparte, ¿sí? Por eso es que acá aparece el problema, ¿sí? Todos los problemas que resuelve Ethernet, las redes ofimáticas, penalizan los tiempos, ¿sí? Por eso es que si tenía una red muy congestionada, yo no estoy seguro cuándo me iba a llegar completar un determinado paquete, un archivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo resuelve la capa de transporte. Entonces yo tengo que agregar información, por ejemplo, de que la parte del paquete que estoy enviando, qué número de parte tiene, para que el receptor, después que reciba todas las partes, lo pueda reensamblar, y lo pueda reensamblar sin error. Entonces, el protocolo TCP, por ejemplo, que es orientado a la sesión, ¿qué significa? Que para que haya comunicación tiene que haber un receptor del otro lado que le deja el shake, ¿sí? Por cada interacción, por cada transacción que hay. Fíjense la complejidad que puede tener esto, ¿no? Y soy todavía bastante leve. Entonces, ese es un protocolo orientado a la conexión. Entonces se establece una sesión y hay un ida y vuelta entre el transmisor y el receptor hasta que se complete enviar completamente la información. Y eso se hace en la capa de transporte. La capa 3, que es la capa de red, es la que es el correo, ¿sí? La capa de red donde vive IP, ¿sí? Por ejemplo, o es uno de los protocolos, no es el único. Internet Protocol es la encargada de que si yo ese paquete lo mando al mundo, o sea, tengo una industria que está haciendo cajas para packaging acá en Córdoba, que cerró ahora, y el dueño está en Bruselas, ¿sí? El dueño quiere saber cómo está la producción y qué sé yo. Bueno, entonces en ese caso yo tengo que enrutar el paquete del PLC, el dueño de la empresa se quiere conectar directamente al PLC, entonces la capa de red es la que va a agregar el medio de direccionamiento de ese PLC en la gran nube de miles de PLC de todo el mundo.
Y así, en cada capa vamos a tener ciertas tareas que son, digamos, esenciales para llevar a cabo la transmisión. Después, por supuesto, va a aparecer las capas de sesión, presentación y aplicación, ¿sí? Que ya van más son más del ámbito, digamos, de la ofimática, ¿sí? Que después vamos a ver cuando veamos el modelo TCP/IP, es una síntesis, es una simplificación del modelo OSI general. Este modelo OSI, ¿sí? Es un modelo de referencia, ¿sí? No significa que yo estoy obligado a implementar, vamos a decir, las 7 capas, ¿sí? Hay una que es ineludible, que es la física, y eventualmente las primeras 3, ¿sí? Estas 5, 6, 7, como no tengo una computadora, en el caso de los PLC y demás, capaz que se reducen a una sola. Ya lo vamos a ver. Entonces, en la capa física tenemos bits, una transmisión digital, ¿sí? Es algo eléctrico, es algo de radio, es algo óptico, ¿sí? Son bits, ceros y unos, es una transmisión digital, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, no, pero yo al principio tenía una conexión dial-up. Bueno, pero eso es sobre una... Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque la red que ya estaba tendida, la infraestructura física que ya existía, era la red telefónica. Y es una red pensada para transmitir audio analógico de banda angosta, que es el canal de la voz, justamente para que entren más canales de voz. Entonces yo no tengo un audio de alta fidelidad en el teléfono. De hecho tengo un filtro pasabanda que arranca en 300 y termina en 3000 Hz, que es justamente el ancho de la voz humana, que es lo único que tenía que transportar, porque fue diseñada para eso. 300 Hz a 3000 Hz. Y queremos mandar datos por ahí. Y voy a decir, pero ¿por qué no te armas tu red? Y bueno, porque es muy caro. Entonces tengo que usar lo que ya existe. Entonces aparecen los modems, modulador de modulador. ¿Qué hace ese aparatito? Que hasta yo lo llegué a usar en alguna época cuando era muy joven. Bueno, los bits, los datos digitales, lo va a transmitir, lo va a convertir en tonos analógicos. ¿Para qué? Para que pueda viajar en un medio de cobre, como son las líneas telefónicas clásicas, ya no existen más porque se robaron todos los cables. Es triste pero es cierto, que fue diseñada para algo analógico, modulador y demodulador, convierte digital a analógico, ¿sí? Con diferentes técnicas muy sofisticadas para que hacia el final de su historia, por lo menos lo que hemos vivido, lleguemos a tener una tasa de transferencia de 56 kilobits por segundo, lo cual te permitía bajar un MP3 de 4 megas en 3 o 4 minutos, lo cual era una proeza. Olvídate de bajar una película. Era la época de Ares, de Lidonki, de Liñul, ¿sí? Era esa época. Por supuesto que después con la necesidad y la demanda y todo lo demás, se abandonó las redes telefónicas tradicionales, ¿sí? Y se empezaron a usar medios ¿cómo es? Coaxiles, ¿sí? Y seguía existiendo el módem, pero una línea coaxil donde el ancho de banda permitido analógico, vamos a decir, era mucho mayor y ya empezaba a aparecer banda ancha, ¿no? Ustedes me dirán hoy seguimos necesitando redes para enviar información, por ejemplo, los medidores eléctricos. Sí, y fue difícil usar la red eléctrica para enviar información. España creo que tiene proyectos bastante interesantes de enviar internet por la red eléctrica, pero esto me parece que se ha quedado medio en desuso, medio abandonada. Esta idea al principio parecía interesante, pero hay mucha complicación tecnológica, ¿sí? Hay algunos medidores inteligentes de energía que están usando transmisión por la red eléctrica. Lo cierto es que hoy, si se abaratan mucho los costos de las telefonías inalámbricas, el 4G y todas las tecnologías que están emergiendo, por decirlo así, 5G, posiblemente no, por una cuestión de costo y velocidad, quede totalmente en desuso utilizar una red eléctrica para enviar información. En la capa de enlace de datos tenemos trama, ¿sí? O sea, tenemos grupos de bits, ¿sí? En donde vamos a tener estos controles de errores que yo les decía.
En la capa 3 ya empezamos a hablar de paquetes. ¿Y qué significa paquete? Que está segmentado, que es lo que aparece en la capa de transporte. Yo tengo segmentos donde cada segmento tiene su cabecera. Es como una cebolla, piensen como una cebolla. Yo tengo el payload, que es el payload, por lo que yo pago. ¿Sí? Y después le voy agregando información que se va a ir usando en diferentes capas para que esto llegue a destino, para que se controlen errores, para que se rearmen los paquetes, para resolver todo lo que implica enviar información a través de una red. ¿Estamos? Entonces, yo inicio con una petición desde la capa de aplicación y voy bajando hasta la capa física, me meto en el medio, sea cual fuere, hasta llegar al receptor. Y en el otro receptor entra por la capa física y va camino hacia la aplicación desempaquetándolo. ¿Sí? Ya a partir de la capa de sesión, presentación y aplicación tenemos datos. Entonces hacemos un breve repaso de lo que sucede hasta acá. Desde arriba hacia abajo. Capa 7, aplicación. Acá tenemos, en lo que es ofimática, vamos a hablar de ofimática, después vamos a ver cómo cuando hablemos de TCP, cómo baja. Capa 7 de aplicación proporciona servicio de red directamente utilizado por las aplicaciones. Interacción con las aplicaciones, solicitud de respuestas, es el frontend. Acceso a los recursos de la red. Acá tenemos protocolos como HTTP, eso es las páginas web. ¿Sí? ¿Saben lo que significa HTTP? Hypertext Terminal Protocol. HTTPS, que es el HTTPS seguro, ¿sí? Donde va toda, no se transmite en texto plano, sino que va cifrado. DNS, Domain Name Service, el protocolo de DNS, para que yo no me tenga que estar acordando la IP a cada rato. SMTP, otro protocolo. Vayan viendo los protocolos, ¿no? Simple Message Transfer Protocol, protocolo simple de transferencia de mensajes. Acá aparece el correo electrónico. FTP, File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de archivos. MQTT, que es el protocolo que vamos a ver más adelante en redes de IoT. Acá tenemos entonces la capa de aplicación. Fíjense los protocolos que vienen. La capa de presentación define cómo se representan los datos para que los sistemas diferentes puedan interpretarlo. Entonces acá aparece codificación y representación, conversión de formatos, compresión, cifrado, etc. En la capa de sesión se va a administrar el diálogo entre aplicaciones. ¿Sí? Establece, mantiene y finaliza sesiones. Lo que yo le decía, por ejemplo, con respecto a que yo tengo que, para establecer la comunicación, saber que del otro lado hay alguien que me escucha. No en todos los protocolos, pero por lo menos en los que son orientados a la sesión. ¿Sí? Eso es lo que te permite a vos, desde el PLC, por ejemplo, cuando va a enviar un dato, saber si del otro lado está escuchando el variador y si no dar una alarma de que no se ha podido comunicar. La capa 4 de transporte, acá vive TCP, Transfer Control Protocol, permite transportar información entre procesos de origen y destino. ¿Cuáles son las funciones? Ya se los adelanté: segmentación y reensamblado, control de errores, control de flujo, múltiple extracción mediante puertos. ¿Sí? ¿Cuáles son los conocidos? TCP, Transfer Control Protocol, y UDP es User Datagram Protocol, que este es un protocolo, vamos a decir, liviano, sin mucho overhead, que lo que te permite es una comunicación más rápida porque no se le agrega tanto a esta cebolla, pero no está orientado a la conexión. Entonces, si se pierden paquetes, no los recuperás porque no tenés cómo saber si del otro lado llegaron bien o no. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuándo eso es factible? Que yo transmita algo y si llega, y si no, no. Bueno, por ejemplo, cuando transmitís un streaming, por ejemplo, de audio. Si yo transmito un streaming de audio, no estoy preocupado de que cada paquete que envíe de la conversión analógica a digital llegue perfectamente. ¿Por qué? Porque eventualmente los puedo perder y del otro lado va a escuchar como algún ruido robótico, pero va a entender lo que le estoy diciendo. Entonces, para ciertas aplicaciones, para ciertas situaciones, UDP va perfectamente bien. ¿Sí? Y para otras aplicaciones donde yo me tengo que asegurar de que la información llegue correctamente sin errores, no me queda más remedio que TCP. Y hasta acá yo no hablé de timing. En la capa de red, NET,
¿sí? Permite llevar paquetes entre redes diferentes. Redes diferentes. Después vamos a entender por qué separamos las redes en dominios de colisión. Vamos a hablar de dominios de colisión y vamos a hablar de un montón de cosas y vamos a entender por qué tengo que crear subredes. Ahí vamos a empezar a hablar de subnetting, ¿sí? Permite direccionamiento lógico y enrutamiento. Direccionamiento lógico y enrutamiento. Acá que viven direcciones IP, selección de rutas, interconexiones de redes. A ver, esto fue tan importante este enfoque que vos, así como cuando programabas un PLC y le ponías una dirección de dispositivo, por ejemplo Modbus RTU, que es el más antiguo, vos podías direccionar por cada subred 123 dispositivos, ¿sí? Porque tenías solamente un byte para el address de los dispositivos. Ustedes me dirán, pero ¿por qué tan poquito? Bueno, porque no se pensaba que algo podía ser tan grande y los recursos de hardware y todo eran escasos. Entonces, con 123 dispositivos en una planta pequeña o armando sus redes eventualmente con alguna pasarela, era suficiente para las aplicaciones y para el mundo en ese momento pequeño de la automatización. Era un solo address por dispositivo y listo, ese era todo el enrutamiento. ¿Está bien? En cambio acá, vos tenés la dirección de red, la dirección de host, la dirección de gateway, ¿sí? Porque la infraestructura o la red, o la arquitectura de la red es mucho más compleja y tiene desafíos que se tienen que resolver de otra manera. Y así todo, les spoileo un poco, cuando explota esto dentro de las universidades en Estados Unidos, era una conexión de redes entre computadoras de los campus universitarios, en el MIT, en qué sé yo, Oxford, ahí en Harvard y tal, y eran tres o cuatro, las 3 o 4 universidades carteludas que andaban dando vuelta por ahí, y punto. Entonces, con tener 32 bits de direccionamiento, que son más o menos como 4 millones y pico de direcciones, era suficiente. Esa es la versión 4 del IPv4, ¿sí? Por eso es que nosotros la famosa red IP que hoy usamos, 192.168.4.3, es un número que nosotros lo vemos como 4 números separados, ¿sí? Pero en realidad es un solo número de 32 bits, ¿sí? Por lo tanto permite solamente 4 millones de dispositivos. Ustedes obviamente se darán cuenta que en el mundo hay muchísimo más de 4 millones de dispositivos, ¿sí? O sea que también le quedó chico a eso, y se tuvo que desarrollar lo que hoy se conoce como IPv6. IPv6 tiene 128 bits en su dirección IPv6. Hoy usamos dual stack, es decir que los dispositivos pueden usar tanto IPv6 como IPv4. Y ustedes me dirán, che, ¿y cómo se aseguraron de que IPv6 no se agote? Bueno, porque, a ver, con 128 bits, si haces 2 a la 128 es un número bastante abultado, como ganarte el Kini 6, que te permite direccionar por metro cuadrado de la superficie terrestre, yo no recuerdo si entre 1500 o 2000 dispositivos. Por cada metro, o sea, vos dividís 2 a la 128 dividido la superficie terrestre, toda la superficie terrestre, y te da que por cada metro cuadrado pueden coexistir 1500, entre 1500, no recuerdo, ahí en todo caso chequenlo, dispositivos, lo cual es poco probable, es poco probable. Sí tenemos hoy computación ubícuota, que yo puedo tener 1, 2, 3, 4 dispositivos, cada uno, bueno, no se ve ahí por el filtro, acá tengo 2 teléfonos celulares, qué sé yo, una computadora, una tablet, y puedo tener en mi metro cuadrado, puedo tener 4 o 5 direcciones IP, eso es totalmente válido. Entonces con IPv6 es como que dijeron, bueno, listo, déjense de molestar, por el resto de la vida de la humanidad no se nos van a agotar las direcciones pueden entrar todos los dispositivos que quieran, tener problemas. Eso permitió que hasta un reloj tenga dirección IP. Cualquier dispositivo puede tener su dirección IP. Yo acá tengo un osciloscopio muy bonito arriba de mi mesa, que me llegó hace poco de China, estoy muy contento. Bueno, tiene puerto de red. Que ustedes me dirán, pero en los instrumentos tenían el GPIB, el General Purpose Instrumentation Bus, que lo crea HP, y vos hoy te compras uno de estos
osciloscopios modernos y ya te traen Ethernet. A ver si lo puedo. Ah, no, si está el filtro acá no me lo deja. Bueno, ya después te lo muestro. No me detengo. Entonces la capa de red es muy importante. Seguimos bajando, capa 2, capa de enlace, ¿sí? Ah, no hicimos break, ¿no? No importa. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Lo vengo aburriendo? ¿Están todos despiertos? ¿Cómo venimos? ¿Bien? Bien, profe. Bueno, Bien. Bien, profe, está re bueno. Bien, bien. bueno, el que se duerme me avisa, ¿eh? Bueno, la capa de enlace, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Bueno, va a organizar los bits en tramas y controla la comunicación dentro del enlace. ¿Sí? Acá tenés direcciones MAC. Una dirección MAC, ¿sí? Es la dirección física de la placa de red. Es la dirección física, es como el DNI. ¿sí? Es el DNI. Tu DNI te pertenece a vos. ¿sí? Yo tengo mi DNI, es mi dirección física de yo, ser humano, dentro de la Argentina. Ahora, yo tengo una dirección postal, ¿sí? Que es donde vivo, acá en Barrio Alto Alberdi, cerca de la cancha de Belgrano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo, si me mudo, puedo tener otra. Si a mí me mandan paquetes de China, como por ejemplo este hermoso osciloscopio DHO 804, me van a mandar a mi dirección postal, que podría ser, haciendo el parangón con las redes ofimáticas, digamos, la dirección lógica. ¿sí? Pero yo me puedo mudar, ¿sí? Y voy a tener otra dirección postal, otra dirección lógica, pero mi DNI va a ser el mismo. Bueno, la dirección MAC es la dirección física de la placa de red del dispositivo. ¿eh? Entonces yo, fíjense que ahora, dentro de toda la trama que tengo que enviar, no solamente tengo que enviar la dirección postal, por decirlo, sino también el DNI. Es decir, no solamente la dirección IP, sino después el dispositivo va a tener que resolver la dirección MAC. Va a tener que hacer una asociación de IP a MAC. No es que yo mande la MAC en el paquete, ¿no? Ojo, yo en el paquete mando el IP, pero después el dispositivo intermediario, que nosotros vamos a tener todo un capítulo sobre direccionamiento, configuración y demás, vigilance y todo lo demás, va a tener una tabla, ¿no es cierto?, de ARP, donde va a vincular en cada puerto del switch qué MAC tiene conectada y esa MAC a qué IP le corresponde. ¿eh? Entonces todo ese procesamiento lo va a hacer un dispositivo que vamos a ver nosotros muchísimo para armar LAN, que son los switches. LAN es Local Area Network o red de área local. Ya vamos a profundizar más sobre eso. Entonces ahí aparecen las direcciones MAC. Acceso al medio, detección de errores. Acá aparece CRC, aparece checksum, aparece paridad, etcétera, ¿no? Y acá aparecen las tramas Ethernet. Ethernet, acuérdense, es capa física, ¿sí? Es una recomendación, un estándar de capa física. ¿sí? Es el que va a hablar de los pares trenzados, va a hablar de las velocidades, va a definir la capa física. Eso es Ethernet. ¿Hay algo diferente a Ethernet? Sí, por supuesto. Apple desarrolló la de Apple, ¿cómo era que se llamaba la red de Apple? ¿Alguien se acuerda de la red de Apple, cómo se llamaba? Token Ring, ¿era? Token Ring, ¿sí? Token Ring. ¿Cuál otra más? A diferencia de Token Ring. ¿Eh? T1. Bueno, exactamente, estaba también las redes Nobel, etcétera, ¿no? Es decir, hubieron varias implementaciones, ¿no? Vamos entonces ahora a hablar de los dispositivos de capa 2, que se me está comiendo. Profe, un segundo, tengo dos consultas rápidas. ¿Cuál es la diferencia entre los errores de la capa 2 y la 4? ¿Y qué era medio? ¿Cómo era en la filmina anterior? ¿La filmina anterior? Sí, ¿acceso al medio qué era? Ya me olvidé. Acceso al medio es la que te permite a vos justamente controlar los errores que se pueden producir en la transmisión, justamente la detección de errores, pero a nivel de bits, a nivel de señales eléctricas, digamos. Eso es acceso al medio.
¿sí? En el caso de la fibra óptica, si tenés distorsión, atenuación en la capa, si es cobre, si tenés bits cambiados, si lo haces por CRC, eso es acceso al medio. La capa 2 se divide en dos, ¿eh? La capa 2 se divide en dos. Yo acá no lo puse, no profundicé, pero vamos a poner capa 2, cómo se divide. No profundicé eso. A ver. La capa 2 es LLC, que es control de enlace lógico, LLC, y MAC, control de acceso al medio, que está dividida en dos. ¿Sí? Yo tengo una duda. ¿Cómo sería un error en la capa 2 y cómo sería un error en la capa 4? Claro, la capa 4, vos acordate que es de transporte. En la capa 4, un error, por ejemplo, puede ser de que un paquete, vos estás enviando un payload que sí o sí lo tenés que dividir en 20 paquetes o en 20 transferencias, ¿sí? En 20 transacciones. Entonces, vos envías 3 y hay una que se pierde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegó defectuosa, porque justo hubo una descarga y ese paquete vino corrupto. Entonces la capa 4 detecta ese error y dice, che, yo no voy a poder rearmar el paquete si me falta el número 4. Entonces, ¿qué hace? Manda, porque hay todo un protocolo se llama de handshake, le manda al receptor y decir, che, este último paquete me lo enviaste con error. Entonces está detectando, es un error en cómo después le puede perjudicar para rearmar el paquete total, el volumen total de información. Eso es un error de capa 4, que le impediría conformar de vuelta, entregárselo a la capa de aplicación. Mira, todo este choclo, que es un archivo completo, lo mandaron por red. En cambio, en la capa 2, el error se va a producir en unidades de código mucho más pequeñas, ¿sí? En un byte, en un word, o en un payload más pequeño, ¿sí? Que puede ser el payload, por ejemplo, no va a ser de byte, va a ser el payload de Ethernet. No sé si se entiende un poco mejor. Sí, ya se entendió, está perfecto. ¿Sí? La subcapa, la capa 2 entonces que estamos acá, se va a dividir en LLC, Link Logic Control, ¿sí? Control de enlace lógico, ¿sí? Y en la parte inferior, MAC, que es control de acceso al medio. La función superior se comunica directamente con la capa 3. ¿Cuáles son las tareas principales? Eso tendría que haberlo incluido en la segunda. Identifica los protocolos de red como IPv4 y IPv6, maneja el control de flujo y realiza verificaciones de errores. Ahí vive la verificación de errores. Link Logic Control. ¿Y qué hace la MAC? Que es la capa inferior de la 2, la que se comunica con la capa física. ¿Sí? Esta es capa de enlace. ¿No? Los switches viven acá. ¿Sí? Los switches viven acá. Y los routers viven en la capa 3. ¿Sí? Los routers viven en la capa 3. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la MAC? La función superior se conecta directamente con el hardware. La función inferior. Por eso el switch va en la capa 2 porque no te asigna ninguna dirección de IP. No, IP no, Porque, pero sí. Sí, tiene una MAC, pero actúa como brilla, entonces entra como en una trama de Ethernet. Exactamente. En la función inferior de la capa MAC se conecta directamente con el hardware de la capa física. Cobre, luz o radio. ¿Sí? ¿Cuáles son las tareas principales? Controla el acceso físico al medio de transmisión y gestiona el direccionamiento físico mediante el uso de direcciones MAC, ¿sí? Únicas en cada dispositivo, ¿sí? Entonces ahí está. Esto que estamos viendo acá es un switch Siemens. Fíjense este equipo. ¿Ven? Este equipo, ¿qué les parece? A ver, pregunta al grupo. El que me conteste bien, le subo un punto en el parcial. ¿Cuántos medios soportan estos equipos? Ruido de mate. El meme ese, ¿no? De Messi, ruido de mate. ¿Cómo medios, profe? ¿Como el cable o el sistema de... ¿Cuántos medios? Cable, fibra. 3. Acá tenés RS485, tenés fibra, Ajá. Ahí tenés tenés dos. Ethernet y tenés... Pero tenés dos de fibra. Tenés el de alta velocidad
que va con los dos cables, y el otro que es el chiquitito, que es el tradicional que está en la casa. Exacto. O sea que tenemos, ¿cuántos medios? Tenemos 3 medios. Bueno, dos que son de alta y baja velocidad óptico y uno de cobre. Sí, Hay Bueno. dos medios. Hay 2 medios, ¿no? 2 Claro. entonces, sí, tenés razón. Dos tipos. Bueno, estamos, fíjense, ¿no? Es un aparato bastante interesante, Siemens Industrial. Fíjense que no tiene no es hackeable, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso? Cuando ustedes vean un equipo que es más bien ofimático, siempre me pasa que cuando doy la clase se me presentan cosas que las debería haber incluido cuando armo la filmina y después estoy renegando. Esto es un switch ofimático, ¿sí? Pero uno de Enterprise ofimático, Enterprise, es hackeable, ¿sí? A ver si podemos ver acá. Sí, ¿Ven tiene que tener los dos orejitas al costado. ¿Ven estas orejitas acá? Esto es hackeable en un rack estándar de 59 unidades, un rack de sistema. Esto es ofimático. Ahora, si yo te digo un switch industrial, esto no tiene real DIN, ¿me entendés? Un switch industrial, ¿sí? Un switch industrial de 8 puertos, ¿qué va a tener? Y acá atrás va a tener para, no sé si lo ven, acá tiene para un real DIN. ¿Lo ven? Sí, profe, para el tablero. Para el tablero, ¿ven? ¿Y qué otra cosa más define un switch industrial? Miren que esto es toda pregunta de examen, Puede ser alimentación, que son a 24. Claro, son a 24 volts, exactamente. ¿Y la robustez también o no? Sí, por supuesto que la robustez, pero se entiende que fueron diseñados para un ambiente industrial, ¿sí? Acá este switch, por ejemplo, tiene disipador de aluminio, ¿sí? Si yo Igual ahora los switch son con fuente, o sea, como que los podés alimentar de 12 a 36. Viene, creo que un Armor ¿puede ser? Bueno, eso depende del switch, porque hay algunos que traen PoE si es que lo requieren, y en ese caso, si tiene PoE, sí puedes tener una fuente universal dentro del switch. A ver este switch que está acá, ¿saben estos puertos de qué son? Se ve bien. De fibra, profe. Son de fibra. Claro, exactamente. Acá, en estos puertos, yo puedo colocar un transceiver de fibra, ¿sí? Un transceiver SFP. ¿Vieron alguna vez un transceiver SFP? Sí. Transceiver SFP, para los que no después lo vamos a ver esto, mira que son las imágenes. Después vamos a ver esto que ven acá, este dispositivo, ¿ves? Esto vos lo enchufás acá y este switch te soporta 2 medios. Medio cobre, que te lo tenés acá, RJ45, y acá tenés fibra. Bueno, por supuesto que hay millones de dispositivos de switch. Y vos con esto te armás tu LAN, es decir, conectás todos tus equipos. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Capa física, porque yo me quiero, mirá, ni estoy en la mitad. Capa física. Bueno, transmite físicamente los bits utilizando sobre niveles eléctricos, dijimos, señales ópticas, radiofrecuencia, conectores y medio velocidad de transmisión. Acá tenemos la capa física, ¿sí? ¿Cómo tenemos que pensar entonces la capa física? Es cómo vamos a convertir los bits, que es señal digital, de acuerdo al medio de qué vamos a usar. Ahí empieza a haber toda una serie de tecnologías que no voy a profundizar a menos que ustedes lo requieran, y de acuerdo a eso se va a establecer el link, o sea, el link de DRF utilizará sus tecnologías para hacer que la cosa funcione, será LoRa, será Spread Spectrum, no sé, será lo que, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Cualquier tecnología de radiofrecuencia que permita la comunicación. Si es luz, bueno, en luz que vamos a tener en fibra óptica, ahí tendremos monomodo, tendremos multimodo, ¿sí? Tendremos diferentes formas. Y si es cobre, bueno, tendremos
UTP, STP que es Scientific Pair, FTP que es el UTP para campo, apantallado, etcétera, y después vamos a tener las categorías, ¿no? Entonces, me parece que vamos a tener que extendernos un poquito más, no voy a terminar la idea. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que lidiar contra el ruido, ¿sí? Dijimos que la forma, las interferencias más, para no te lleve mi termo, las formas más comunes, ¿sí?, de ruido son por radiofrecuencia o por interferencias electromagnéticas. Ese tipo de interferencias se inducen en el cobre, ¿está? Entonces, yo lo que tengo que hacer es ver cómo mitigo el problema del ruido. Ya, vamos. ¿Sí? Entonces tenemos que en una red industrial hay varias fuentes de ruido, ¿sí? Los motores, los variadores, contactores, todo lo que tenga que ver con la potencia, sobre todo acá, los variadores actualmente son una de las fuentes principales, si no tienen sus filtros adecuados, obviamente, de que a mí me van a meter ruido. Todo lo que es alimentación de LED, todo lo que es alimentación conmutada, ya lo vimos en señales, a mí me va a meter ruido. Y un cable UTP va a ser mucho más vulnerable, ¿sí?, a ese tipo de ruido que una fibra óptica, por ejemplo. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿y la radiofrecuencia? Bueno, está bien, la radiofrecuencia, si yo lo mando por radio, podría, entre comillas, pero ¿cuál es el problema ahí? Uno es la velocidad, tengo que ver si me mantengo en 2.4 gigas, si voy a un sistema de 5 gigas, por supuesto, hoy todos los fabricantes tienen soluciones inalámbricas confiables. Si vos vas y pones un dispositivo industrial, se entiende de que el fabricante te dice, esto puede funcionar bajo estas condiciones, y vos no tenés que hacer un laboratorio. Vos sabés que eso ya está probado, sabés que funciona y sabés que el link va a funcionar, ¿sí? Por eso es tan costoso, ¿sí? Entonces, como una de las formas más fáciles, más rudimentarias, es la señal diferencial. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo dos conductores, cuando se induce un ruido, se induce de igual manera en ambos conductores, ¿sí? Entonces, una de las estrategias, las primeras estrategias que se usaron para disminuir el ruido es usar amplificación diferencial. Básicamente se trata de unos amplificadores que restan la entrada no inversora de la entrada inversora. Ustedes seguramente, los mecatrónicos, han visto amplificadores operacionales y me imagino que la mayoría sabe muy bien de lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que haces con la entrada diferencial? Al producirse esa resta, como el ruido tiene el mismo signo, pero la señal tiene signo cambiado, es decir, si yo envío un bit, lo envío como un 1 positivo y igual como un 0. Entonces, cuando hago la resta, me queda positivo, ¿se entiende? En cambio, el ruido, como tiene el mismo sentido, cuando hago la resta se cancela, ¿sí? Esa es la gracia de la señal diferencial. Y qué tan buena sea el driver para hacer esta operación diferencial es lo que define el CMRR. ¿Sí? El CMRR, esta famosa sigla que tienen los operacionales, es el Common Mode Rejection Ratio, o la relación de rechazo en modo común, ¿sí? Y eso es lo que usa RS485. RS, el Recommended Standard 485, ¿sí? Usa, es una línea diferencial, ¿sí?, a diferencia de una línea single-ended, ¿sí?, o referenciada a tierra, como lo es el RS232. Más adelante vamos a profundizar sobre eso. Estamos hoy, la señal que va en el Twisted Pair, en cada par, ¿sí?, del conector, del cable RJ45, es diferencial. Y además tiene el twist, el retorcido, para eliminar el crosstalk, que es la inducción de canales adyacentes, o la diafonía, ¿sí? Una señal LVDS para enviar señales digitales, un monitor LED como este que estamos usando acá, es diferencial.
¿sí? LVDS, Low Voltage Differential Signal, es un estándar, LVDS, todo lo que va a pantalla. Vos me decís el Buscan, Control Area Network, que lo desarrolla vos para la red LAN que usan los automóviles. ¿CAN sobre qué corre? Corre sobre una línea diferencial, muy parecida a RC485. ¿Quién corre sobre una línea diferencial? Profibus. Profibus, los dos cables, es una red muy similar a la 485. O sea que esto de las señales diferenciales sigue estando súper vigente. ¿Qué lo diferencia en el caso del Ethernet físico que nosotros estamos viendo? Que vos tenés un par para transmisión y un par para recepción. ¿Sí? Entonces, vos me decís, bueno, pero entonces yo con 4 cables ya puedo comunicar en full duplex, es decir, transmitir y recibir a la vez. Sí, efectivamente, con 2 pares vos ya lo podés hacer. ¿Sí? De hecho, Profinet, que está definida sobre Fast Ethernet, ¿sí? Usa Fast Ethernet, son 100 megabits, la tasa es 100 megabits Ethernet, ¿sí? Fast Ethernet de 100 megabits, 100 base T, perdón, utiliza 4. ¿Sí? Si ustedes ven un cable Profibus, son 4, no son 8. ¿Sí? Entonces, y ustedes me dirán, bueno, pero el R445 es 8. Sí, porque eso se aprovechó en un momento para hacer PoE, Power Over Ethernet, es decir, los dos pares que sobraban para enviar alimentación a los dispositivos en el mismo cable, con lo cual había una reducción de costo. Los más 24 para alimentar una antena, todos los que usaron enlaces punto a punto Ubiquiti cuando eran baratos, para jugar, vos con un transceptor PoE mandabas un solo cable de UTP y alimentaban la antena y estabas todo tu video. Pero si vas a 100 gigabits de Ethernet, a 1 gigabit de Ethernet, a gigabit de Ethernet, ¿sí? O sea, 1000 base T, no 100 base T, ya usás 2 para transmitir y 2 para recibir, usar los 4 pares. ¿Sí? Pero sigue siendo una señal desde el punto de vista eléctrico diferencial. ¿Sí? O sea, profe, que cuando tenemos PoE no podamos tener gigabit. Es así. Es así. PoE funciona solamente sobre 100 base T. Porque si o sí necesitas el gigabit de Ethernet, usa los 4 pares. No te quedan cables para mandar energía. Es un puerto 100 base T, no 1000 base T. Entonces, ¿qué es lo que hace la transmisión diferencial? Justamente mediante esta digamos, característica de la señal diferencial, a mí me permite eliminar el rechazo, el ruido común, el ruido que se induce de igual forma en ambos conductores. ¿Sí? Bien, ¿quedó claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Todo ok? Todo bien, profe. Bueno, bien, bueno, esto lo voy a pasar, lo van a encontrar, es básicamente algunos cálculos y una demostración de por qué se cancela el rechazo de ruido común. Es lo que le estaba diciendo básicamente, el ruido común se cancela al realizar la diferencia, ¿sí? Entonces, los desafíos de la capa física en entornos industriales, bueno, motores de gran potencia, variadores de frecuencia, contactores y relés, descargas, corrientes elevadas, transitorios y sobreextensiones. En cuanto a las condiciones ambientales, temperatura, humedad, yo no voy a tener un cooler, digamos, en una industria. ¿Qué voy a tener? Todo fanless, no sé si me entienden. ¿Por qué? Porque si yo tengo un cooler, lo más probable es que se acumule polvo, grasa y que tengan problemas de refrigeración. Entonces, no siempre van a haber, digamos, soluciones sin cooler. Aceites y productos químicos, bueno, era algo lo que les decía, ¿no?
Sí, lo que más te va a afectar en la industria es que no hayan cables de potencia y cables de redes en una misma bandeja o muy cerca. Exactamente. Eh, Ustedes van a ver que las bandejas muchas veces se dividen y se mandan señales por un lado y potencia eh, por otro. ¿Sí? Bueno, me queda, ¿les parece que hagamos 5 minutos de descanso o estamos bien y terminamos? Como ustedes quieran. Le peguemos, profe, así ya fue. Listo. Ya. Sí, le Dale, peguemos. dale. Bueno, entonces acá tenemos el cableado de Ethernet y las categorías. Fíjense, lo que recién estábamos hablando. La categoría del cable me va a definir qué servicio yo puedo enviar. La categoría 5E, que ahí cada vez se ve menos, pero es el mínimo, hoy es el mínimo, el 5E, te permite Ethernet de 1 gigabit por segundo. ¿Sí? Frecuencia 100 MHz. ¿Sí? Es lo que vamos a ver. Lo ideal, lo óptimo, es categoría 6. Categoría 6 soporta Ethernet hasta 1 gigabit o 10 gigabit. 10 gigabit de Ethernet en condiciones y distancias especificadas por el estándar. ¿Sí? La categoría 6A, sin problema, llega hasta 10 gigabit de Ethernet. 500 MHz. ¿Sí? Fíjense, acá está. Y si vamos más arriba en un troncal que te va a unir, por ejemplo, en un enterprise, en un data center, te va a unir en dispositivos como un router, donde vos tenés un troncal donde van muchas VLANs, bueno, ahí ya podés irte a un categoría 7 para aplicaciones de alta frecuencia en 600 MHz o un categoría 8 para ir a ya escalar a 25 o 40 gigabits Ethernet. ¿Esos cables, profe, ya son recubiertos en oro? No, no que yo sepa. Em, ¿No? eh, Ajá. Porque viste que el no, HDMI, los buenos, son recubiertos en un oro, obviamente, de baja calidad, ¿no? sí, pero no en el cable, en el conector, porque vos, lo que vos, Ah, cuando listo. vos, No sabía ese detalle. claro, el oro, ¿qué es lo que te permite a vos? Que el contacto del conector tenga baja resistencia porque no se oxida. Entonces vos no tenés un punto resistivo, no tenés atenuación, ¿me entendés lo que te digo? Sí, Por eso entiendo. porque si no, algo que vos le pedís al cable es la pérdida. Si vos tienes un cable que en los conectores se oxidan, perdés tenés más atenuación. Bien, Entonces, bueno. si vos me decís, che, tengo un RJ45 con los pines dorados, bueno, yo no los conozco, Listo. pero No. em, ¿cómo es? Entonces, eso es lo que tenemos con respecto a los cables. Si le quería decir algo más, porque me había quedado con una duda. Bueno, ya lo vamos a revisar. Me quedé con una duda yo. Pude haber cometido un error. Cuando vos, Profe, físicamente, ¿cómo? O sea, ¿se nota cuando vos ves un cable de categoría 8 o 7? entre lo que pasa, mira, te voy a ser franco en la respuesta. Yo no tuve la posibilidad de testear un cable de categoría 8. Porque 25-40 gigabit estamos hablando de un equipo de muy altas prestaciones que lo vas a ver en un data center que podría eventualmente ser no sé, el edificio principal de Naranja X. Yo en la industria no he llegado a ver esa velocidad. Entonces la verdad que no tengo experiencia en categoría 6A, sí he comprado. De hecho tengo acá, en la instalación mía tengo. Pero En vos, fin,
¿Cómo? Pasa que ahí ya deberías usar fibra. No sé si te conviene usar. Depende. No, depende. Depende. Porque vos la fibra la justificás cuando vos tenés un tramo largo. Es más caro. Sí, pero si usas patchcore de fibra de alta velocidad con los conectores con poca ganancia, funciona también o no. Sí, por supuesto, pero eso me parece que es una cuestión más de diseño más específico. Ahí para mí va a definir el costo. ¿Qué te permita el costo implementar, me parece? O sea, es una cuestión de diseño. Yo trabajaba en la central nuclear, Ahí en en la el parte, embalse. sí, en la parte informática, Ajá. y cuando hicieron un data center nuevo y todas las conexiones eran en fibra, o sea, entre los servidores. Pero ahí la parte nuclear pero ahí debe tener alguna especificación por lo nuclear o no. Seguramente, ahí hicieron un edificio exclusivo para el data center y todo, digamos, eso que viene con lo nuclear, pero, o Claro, sea, hay no que sé. ver. Sí, Y mira, igual lo que te pide, por ejemplo, que tengas redundancia en lo nuclear. sí, porque más vale que si a vos se te cae una red ahí y se te paran los enfriadores del núcleo, fuiste. Sí, sí, igual no hay acciones en red que te paren un reactor, ¿no? Bueno, Pero obviamente que tendrán todos sus protocolos de seguridad y todo lo demás, ¿no? sí, Bueno, uno dice eso, pero Fukushima no contemplaron una ola tan grande y sin embargo le reventó el reactor, ¿no? No sé. Hoy me parece que todos ya están calladitos yendo a prender su central nuclear, ¿no? Algo que... Sí, hay muchas cosas, digamos, atrás, o sea, hoy en día a nosotros nos han hecho instalar unos equipos diésel con altura, con sismo, o sea, preparado para sismo, que son casi de 10 ponele. O sea, es como, a partir de eso los organismos internacionales se pusieron mucho más estrictos. Claro. Igual era como decía, todo lo que tiene que ver con manejo de la reactividad se hace con una computadora de control, y únicamente lo que es visualización del proceso es con, digamos, lo que es red. Si se puede saber qué SCADA y qué usaban PLC o alguna SCADA en particular? No, prácticamente no se usan PLC. Para lo único que se usa PLC es para la máquina de carga, que digamos es como un robot, podríamos decirle, que intercambia los combustibles. sí. Ahí tenemos un PLC, pero no toma acción sola, toma acción con la en paralelo a la computadora de control. Y son 4 PLC. Tenemos 2 máquinas, hay 2 PLC iguales En en cada redundancia. lado, en redundancia, Sí, que hacen lo mismo. Sí, están los dos trabajando al mismo tiempo, digamos. Sí. Entonces cada uno vos tenés el otro trabajando al toque. Y, Sí. y cada PLC tiene doble fuente y así. O sea, es mucha redundancia. mucha redundancia para evitar fallas, ¿no? Obviamente. Exactamente. Por diferentes lados alimentados, todo. ¿Ustedes saben en qué otro lugar hay muchísima redundancia? A ver qué ejemplo se les ocurre. A ver el resto. La automotriz. Militar.
Salud. Salud. Aviones. Si vos querés ir Aeroespacial. si vos querés ver un lugar donde tenés mucha redundancia, revisá un avión. Mucho más que la automotriz. Redundancia, ¿no? O sea, doble PLC, doble y en la parte aeroespacial por los rayos cósmicos. Una operación en realidad la hacen 3 dispositivos distintos. Y el Y resultado nosotros usamos tecnología de aviación y de aeroespacial. aeroespacial, claro, con redundancia. Y sí, porque vos tenés emisiones. Justamente tenés radiación. Justamente que es lo que te pasa a vos en el espacio exterior. Profe, yo lo vi también en la petroquímica. Ajá. Sí. Hay una fábrica ahí en Rita Tercero que es re interesante. Es como un museo de la automatización. Porque hay una planta que es completamente controlada neumática. Y así, digamos, después pasa por hacer como una red de varios PLC, otra planta, digamos, y después ya otra planta con un sistema, digamos, moderno, que son 2 PLC en paralelo y ahí va controlando todo el proceso. Y todas en sí son como 5 plantas, digamos, en el mismo espacio y todas conectadas por Profibus. Bueno, porque lo hicieron en esa época que estaba Prófigo, me imagino. Prófigo es muy noble, funciona muy bien, lo que sí, si no tenés requisitos de velocidad o... Bueno, hay que ver. Pero esa es la cual, la petroquímica de Río Tercero, decís vos, ¿cuál decís vos? No, en Atanor, en Río Tercero. Ah, en Atanor. ¿Y qué? ¿Es toda neumática por el problema de la ignición, digamos, por atmósfera explosiva? No, era lo que había en la época, fue la primera planta, la hicieron con eso, con ese tipo de, de, ¿cómo se llama?, de automatización, y después, bueno, fueron instalando más plantas y cada vez que instalaron una planta lo hacían con la tecnología de la época. Entonces, como que, y todo se fue manteniendo y bueno, quedó así. Está bien. Voy a hacer una aclaración que me preguntaron recién y cometí un error. Eh, Me preguntaron si cuando tengo Gigabit Ethernet, ¿qué pasa con el PoE? Bueno, yo he cometido un error. Sí podés tener PoE en Gigabit Ethernet, pero ¿cuál es el problema? Que a vos no te quedan cables libres para llevar la energía. Entonces lo que se hace ahí es eh, mandar la energía por 2 pares, ¿sí? Pero modulás los datos en los que llevas energía. O sea que vos podés llevar energía y datos simultáneamente, pero tenés que tener un dispositivo que te soporte PoE más Gigabit Ethernet. ¿Se entiende lo que digo? O sea, el fabricante te tiene que decir, mira, yo te soporto Gigabit Ethernet y PoE en el mismo puerto, porque la tecnología es distinta, porque sí o sí estás obligado a hacer lo que hacía, por ejemplo, Hartz. Le doy un ejemplo, para los que lo conocen, después lo vamos a ver en profundidad. El bus de 420 mA es una señal continua, es una señal de corriente continua, ¿sí? Pero de corriente, no en tensión. Después vamos a ver por qué en corriente, tiene que ver con el ruido. Entonces sería, hablando de distancia tipo onda portadora, algo así. Exactamente, exactamente. Vos mandás una tensión continua, mejor dicho, una tensión alterna montada en una continua. Entonces, ¿qué es lo que hace el otro lado? Pasa por un diodo, rectifica y saca los 24 volts para alimentar el dispositivo. Y lo otro, con un acople capacitivo, saca los datos. Entonces vos en un mismo cable llevas tensión de 24 volts y datos montados, ¿sí? Pero te vuelvo a insistir, Gigabit usa los 8 hilos, los 4 pares, Gigabit Ethernet. Si necesitas llevar PoE, sí o sí tiene que ser un dispositivo que te permita hacerlo eso, ¿no? Bueno, estamos con eso. Bueno, ya son las 8. Vamos a dejarlo acá, ¿les parece? Porque me parece que está bueno que lean un poquito
porque vamos a hablar de algo que no pude darlo ahora, se me disparó mal el tiempo, que es TCN. Y cómo es, y eso quiero que lo veamos tranqui, porque da para hablar mucho más. No sé si hay alguna pregunta o cerramos con algún otro tema que quieran. Esto de la parte nuclear está muy bueno. No, profe, gracias por todo. Buena Bueno, clase. bueno, Vamos, profe, gracias. Bueno, gracias. Profe, gracias. todas las filminas van a estar en la UV. Todas las filminas, las de señales y estas van a estar en la UV. ¿Sí? Lo que pasa es que no termino de armar la UV. No sé si le mostré la página. Ustedes no la ven todavía, ya se van a matricular. La UV. Nosotros no la podemos ver y el Drive, también los chicos habían comentado sobre un Drive Sí. que Sí. tampoco tenemos acceso. No, está bien. Ya les voy a dar el acceso al Drive. Pero acá, ya si Dios quiere para la semana que espero lograrlo para la semana que viene, acá ustedes acá, ¿lo ven en esta pantalla? Sí. Acá van a tener, bueno, aquí van a tener todo. Van a tener todo el material que es muchísimo de Gustavo y van a tener mi material, lo van a tener acá. O sea, eso Claro. es así. Si pasa lo de la última vez en señales, yo te ayudo. Arranquemos la clase con eso. Que pasó lo del booleano ese que no activaba el modo Bueno, público del aula virtual. claro, bueno, yo ahora lo que necesito es que ustedes estén matriculados, ¿te das cuenta acá? Sí. Bueno, gracias por conectarse, chicos. Espero que traigan preguntas porque se vuelve más entretenida la clase, hablamos de muchas cosas. Así que para la clase que viene traigan preguntas o comentarios que me parece que enriquecen mucho la clase y ayuda. Vamos a hablar de cosas nuevas, vamos a hablar de cosas muy nuevas. Profe, la clase que viene más o menos de qué vamos a hablar. Vamos a continuar con TCN y vamos a continuar con direccionamiento. Yo acá yo tengo, te aprovecho y te muestro, todavía no lo publiqué. Acá yo tengo la No clase recuerdo que es TCN. Time Sensitive Networks. Es Ah, una Ethernet de tiempo real. La bien, clase que viene, direccionamiento IPv4 y redes. Acá tenés. Esto es lo que vemos en la clase que viene. ¿Está bien? perfecto. Gracias, profe. Saludos a todos. Saludos. Gracias. Chao, profe, nos vemos. Chau, chau. Hasta luego, profe, gracias.